damos a todos la bienvenida en mi calidad de coordinador del programa de estudios internacionales. Estoy dando por inaugurado este evento. Ya sabemos que este evento tuvo una presentación detallada y de lujo en los salones de Aladi hace unas semanas atrás, pero no querían los autores, no querían los organizadores, no querían la fundación dejar que terminara el año sin tener un encuentro aquí en estos salones de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se ha gestado mucha actividad y también donde se viene reverdeciendo un acuerdo de trabajo importante y profundo sobre los procesos de integración y sobre las relaciones internacionales en general entre la FES y nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Sin mucho más prolegómeno, a presentar el texto. Este texto va a ser presentado por los dos coordinadores, por el profesor titular del Instituto Departamento de Ciencia Política, Gerardo Caetano, y por el profesor adjunto del Programa de Estudios Internacionales, Diego Hernández Nilsson. Y antes de que los dos coordinadores principales de este trabajo empiecen a hablar del contenido y antes de la mesa realmente más temática que vamos a tener a continuación, vamos a escuchar a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora Carmen Midaglia. Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto participar en este evento en la que se presenta un libro titulado Mercosur 30 años, el que fue producto de un simposio que se organizó acá en la Facultad de Ciencias Sociales en el año 21, uno de los primeros presenciales que hicimos, que estábamos abriendo. En el marco, este libro fue editado en el marco del convenio con la Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el Caribe, y que además contó con el apoyo de la Fundación Carolina y el Instituto Guida. El Mercosur, en tanto uno de los bloques regionales en una economía globalizada, ha transitado de su fundación hasta el presente distintas etapas. Yo no soy analista del Mercosur en estudios internacionales, pero como una lectora atenta identifico tres grandes etapas. Una etapa inaugural conducida por los países más grandes del Cono Sur, Argentina y Brasil, donde los países pequeños, Paraguay y Uruguay, se suman, en tanto una oportunidad política y económica. Una segunda etapa, desde mediados de los 90, de la década de los 90, en un contexto internacional donde se empieza a fomentar mucho los tratados de libre comercio. Este bloque regional comienza a ser cuestionado, intentando, en el debate público se habla de la necesidad de flexibilizar los intercambios comerciales en los países integrantes. Entramos a una tercera etapa, que es la que estamos transitando, que ha tenido idas y vueltas, y con el inicio del nuevo siglo, si bien en agenda se mantiene la necesidad de flexibilización del Mercosur, sigue en agenda regional. De la mano de Brasil hay cierto impulso del Mercosur, ¿no? Y una promoción del bloque. Esta promoción del bloque se empieza a debilitar a partir de 2015, ¿sí? No sé si estoy más o menos cierta, pero fue más o menos lo que identifiqué en la cronología del Mercosur. Y acá donde distintos países integrantes en diferentes años empiezan, ¿sí?, a cuestionar nuevamente este bloque. El último cuestionamiento lo tuvimos este inicio de diciembre en la última cumbre del presidente del Mercosur, celebrada en Montevideo, y en esta oportunidad Argentina, Brasil y Paraguay reafirmaron la vigencia de los estatutos del bloque, y en particular se enfatizó la necesidad de que para negociar fuera del bloque hay que tener autorización.
Esto se traduce en una posición crítica con ciertos posicionamientos que ha tenido Uruguay, sobre todo el pedido del ingreso al Acuerdo Transpacífico, a lo que se agrega esta promoción de un tratado de libre comercio con China que hoy está, digamos, estancado o paralizado. Más allá de esta cronología que traté de armarme en esta presentación, estas idas y vueltas nos dicen la importancia de este libro, ¿sí? O sea, marcan la importancia de estos 30 años, pese a todas estas idas y vueltas, hay 30 años, y se torna muy significativo analíticamente estudiar las dimensiones económicas y políticas y poder identificar, una cosa que me preguntaba mientras que hojeaba el libro, si existen correlaciones que no sean espurias entre, digamos, opciones de los gobiernos nacionales de turno sobre el desarrollo y posicionamiento hacia el Mercosur. Si esto es, digo, no lo sé, les pregunto a los expertos, si hay una cierta correlación o asociación entre posiciones o opciones de tipo de desarrollo y, digamos, defensa o debilitamiento del Mercosur. Bueno, no lo sabemos, pretendemos identificar algo en este libro y en los comentarios que aporten a un debate si Mercosur sí o Mercosur no, o qué tipo de Mercosur debemos tener. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, Carmen, por estar en un día como hoy. Es muy representativo. Nosotros, este esfuerzo, como todos los esfuerzos, los hacemos desde una universidad pública, y ese es nuestro orgullo y nuestra responsabilidad. En esa perspectiva, bueno, cumpliendo con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, nosotros no investigamos simplemente porque estamos apasionados de los temas, que es así. Nosotros también investigamos buscando mejorar la sociedad, buscando defender visiones que creemos son las correctas, buscando enriquecer la agenda pública. Y eso en un país con las restricciones de Uruguay, un país en donde buena parte de lo que ocurre adentro tiene que ver, más que con decisiones del adentro, con restricciones del afuera. Y este es el primer punto que hay que entender para entender al Uruguay. Nosotros vivimos en una esquina muy complicada entre dos gigantes inestables, y eso, siempre lo repito, pero es una vieja referencia entre los políticos uruguayos desde hace décadas. Ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Hay que aprender a vivir entre Uruguay, entre Argentina y Brasil, con todo lo que esto supone. Estamos en un contexto para el que nunca nos preparamos. Nosotros abrimos cualquier publicación sobre política internacional y estamos viendo cosas que habíamos jurado que nunca íbamos a ver. Este comienzo del siglo XXI ha sido todo menos aburrido, como profetizó Francis Fukuyama. Lo iniciamos con el atentado a las Torres Gemelas, siguió la crisis económico-financiera del 2008, de la que no nos hemos repuesto. Y por si faltaba algo, bueno, hemos vivido el impacto distópico de la pandemia y hemos visto profundizarse una guerra que ya había empezado, que es la invasión de Rusia sobre Ucrania. En este contexto ha discurrido el Mercosur. Nosotros, no me apego de eso, somos integracionistas. Nosotros defendemos la integración regional.
La defendemos porque queremos que América Latina tenga una voz, y si nos dispersamos en salvatajes en solitario, sabemos que no vamos a salir de los suburbios del planeta, mucho menos hoy. Sabemos que en un contexto de crisis de la globalización, solos no vamos a encontrar nuestras mejores versiones. Por eso somos integracionistas. Este partiprí para nada nos lleva a recortar nuestra visión crítica, porque somos integracionistas, somos muy críticos del proceso efectivo del Mercosur. El Mercosur no ha estado a la altura de las circunstancias. El Mercosur, y esto ha sido algo que en distintos gobiernos de distintos signos ideológicos se ha reiterado, el Mercosur no puede seguir estando inundado de retórica desde la que se dicen cosas que no se cumplen. No puede tener una letra que va para una dirección y una realidad que va para otra. Esto supone rediscutir en serio y con mucha firmeza. Pero desde esa visión crítica abogamos por un debate consistente. Y una vez más lo que queremos plantear es justamente un debate en donde, lo que se diga y lo que se defienda y las opciones que se plantean estén de alguna manera respaldadas por evidencia. No puede ser que hayan analistas uruguayos que un día sí y otro también digan que la mejor opción para el Uruguay era que ganara Jair Bolsonaro. No puede ser. Eso es inconsistencia. No puede ser que hasta septiembre, poco menos que el TLC con China era el gran horizonte de despliegue y de desarrollo, y que 4 meses después, de pronto, ha sido un error. Es algo que no tenía asidero. El problema es, como se ha dicho, que China tiene que reformular sus negociadores. No puede ser que se sucedan las cumbres presidenciales y, el Uruguay, por la no incorporación de un concepto en el que estamos de acuerdo, el Mercosur, entre otras cosas, tiene que flexibilizarse, y tiene que articular flexibilización con profundización, y no hay que ver esto como una antinomia insuperable. Tiene que flexibilizarse. Para países chicos como los nuestros, el Mercosur no puede ser una zona ampliada de sustitución de importaciones, no lo puede ser. Nosotros tenemos un horizonte que siempre ha sido, utilizar al Mercosur para, tener una plataforma para buscar un lugar en el mundo. Y ese lugar en el mundo requiere un Mercosur que tenga una agenda externa vigorosa. Pero también tenemos que advertir con consistencia que estamos en un contexto sumamente desafiante y que, podemos perfectamente tener grandes apuestas, pero se nos va a requerir más que nunca consistencia. Por eso, para forjar consistencia es indispensable una buena formación. El Uruguay, como país pequeño, es un país que debe tener una élite diplomática, debe tener un conjunto de investigadores sobre temas internacionales que sean de excelencia, que sean excelentes. No nos podemos permitir depender, somos pocos, pero no podemos depender de un negociador, no podemos depender de que un negociador de pronto va a un destino y quedamos sin flancos. Ello requiere, desde nuestra universidad, afirmar y articular nuestros esfuerzos. Con la decana
y con el programa de estudios internacionales, también con la Facultad de Derecho, también con los investigadores del área de relaciones internacionales. Justamente lo que queremos es articularnos para ofrecer desde la Universidad de la República una oferta realmente exigente, realmente de excelencia, para formar no solamente investigadores, para promover investigación en serio, para ser consistentes. Todas las políticas públicas de un país como el Uruguay están intersectadas por la política exterior. Y como el Uruguay de alguna manera definió desde sus orígenes, el Uruguay no puede saltearse la región. Podrá tener las definiciones que quiera tener respecto a la región, pero no puede saltearse a la región. El Uruguay no puede ser, en tanto país internacional, el Uruguay internacional del que hablaba Herrera, no puede construir su dimensión internacional contra la región. La tiene que construir desde su vecindario. Los países no se mudan, pueden reformular sus opciones de política exterior, y esa forma parte de sus tareas y de sus demandas. En esa perspectiva, y buscando ese rigor y esa consistencia, bueno, obviamente que tenemos que trabajar en la Academia del Mundo, y esto es lo que hemos intentado. Como bien lo ha dicho Carmen, este es un intento con la Fundación EULAC, una fundación de excelencia, que busca algo que para nosotros es muy destacable, que es el interregionalismo. Nosotros bregamos y celebramos que tener ante nosotros diplomáticos de primera relevancia a propósito de los países europeos. Nosotros como país de inmigrantes, bueno, tenemos una vocación acuerdista casi que natural con Europa. Claro, tenemos que buscar un nivel de acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. Después de décadas de negociación, llegamos a ese acuerdo en principio en el 2019. Hasta ahora no lo hemos podido referir. Bueno, acá estamos, entre otras cosas, analizando por qué, discutiendo por qué. Estamos bregando por trayectorias que sean diferentes. No podemos, de alguna manera, afirmar un camino en solitario. Por eso, y frente a un contexto internacional tan desafiante, es que aportamos este libro. En este libro ustedes van a ver, y tengo una buena noticia, que es que este libro les va a ser entregado a todos los asistentes en obsequio, de modo de que los puedan leer, de que los puedan compartir. Los libros no solo se escriben para los colegas, los libros se escriben para la gente, para los estudiantes, para los interesados, para los ciudadanos. En esa perspectiva esperamos que este libro, en el que hay muchísimo trabajo, que se concentró en un simposio, pero en un simposio en donde participaba desde un marco de absoluto pluralismo gente que trabaja muchísimo sobre estos temas, gente que no piensa igual sobre estos temas, gente que vino a debatir. En ese contexto es que celebramos desde nuestra facultad la presentación de este libro, y lo tomamos como un símbolo emblemático de eso que hemos conversado con la decana y que estamos empujando con los otros compañeros de distintos programas de nuestra facultad y de la Facultad de Derecho, que es, así como pedimos que el Uruguay no tiene salvación en solitario, y pedimos la consolidación de una integración que sea efectiva, tampoco nuestros programas y nuestros desempeños pueden florecer en soledad. Nosotros queremos justamente respaldar una articulación, y creo que tenemos todo para hacerlo. Este libro, y termino con ello, es una apuesta en esa dirección. Es una apuesta a que, una vez más, la Universidad de la República, articulando sus recursos, articulando sus investigadores, pueda ofrecer investigación de primer nivel con interlocutores globales, pueda ofrecer docencia de grado y de posgrado al mejor nivel, y también pueda ofrecer extensión, algo que para nosotros también es fundamental.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias Sociales. Yo me voy a centrar en aspectos más formales de la presentación, pero intentando que no por ello caer en un formalismo vacío, sino de todas formas recogiendo contenidos sobre cómo fue que llegamos a esta publicación. Entonces, en primer lugar, agradecimientos, agradecer a la Fundación Carolina, al Instituto Giga de Hamburgo y a la Fundación EULAC, como mencionaron, que es con quien se realizó el convenio entre nuestra facultad y la Fundación, que dio lugar al simposio, que dio lugar a esta publicación. Y ya pasando a Uruguay, agradecer a la facultad, a la decana, por supuesto, el apoyo permanente en todas estas instancias, y también a la institución de la facultad, a los funcionarios, cada uno de los que hicieron posible, de contaduría, convenios, todas las secciones. Y creo que como integrante de esta facultad, felicitarnos a nosotros mismos cómo tenemos, ¿no?, esta estructura institucional que permite que estas cosas funcionen, sostener todos estos esfuerzos, que realmente, me acuerdo Wilson cuando hicimos el simposio, que decía, esto realmente es como un simposio del primer mundo, y sí, digo, esas cosas que a veces las decimos de forma a veces, sin reflexionar tanto, pero que en ese caso era patente, ¿no? Era una organización que realmente desde comunicación, todos los distintos departamentos de facultad que hicieron posible que esto saliera en excelente forma. En esa misma lógica, señalar la suerte, ¿no?, de trabajar en esta facultad, de poder desarrollar este tipo de cosas, que es una oportunidad única, creo que para mí sin duda, pero para muchos de los investigadores de esta facultad que participamos en este libro. Es una oportunidad única, ¿no? Yo no creo que no hay ningún libro sobre el Mercosur que logre reunir a los principales especialistas del mundo en esa temática. Estamos hablando de profesor José Antonio Sanaúja, José Briceño Ruiz, Andrés Rivarola, que tenemos la suerte de escucharlo ahora en un rato también, Félix Peña, Detlef Nolt, Andrés Malamud, el autor, ustedes buscan Mercosur en Google Académico, es el autor más citado del mundo en Mercosur. Todas estas personas, el único libro en el que lo van a encontrar reunidos es este libro publicado por la Facultad de Ciencias Sociales. Y si hablamos de esa gente del exterior que logramos reunir para esta publicación, y a quienes estamos muy agradecidos, hablar también de la gente de Uruguay que logramos reunir, ¿no? Un montón de profesores de esta facultad, desde Gerardo, con quien tengo el gusto ya de trabajar desde hace años coordinando proyectos de este tipo y siempre es un honor. ¿Qué puedo decir de Gerardo, no? O sea, un docente súper distinguido. Sin embargo, este año recibió la distinción a la labor intelectual, latinoamericana de Claxo en México, la distinción que pocos intelectuales latinoamericanos la reciben y que en el caso de Gerardo se suma a muchas otras que habitualmente recibe y merecidamente recibe. Y después Wilson, Nicolás, colegas del programa de estudios internacionales con los que siempre me siento respaldado, Anastasia Barceló, también de nuestro programa, colegas de otros departamentos, Camilo López, con quien también tengo el gusto de trabajar y que también recientemente ha obtenido la distinción, el premio Morosoli, a trabajo en ciencias sociales, creo. Entonces, también da la pauta de la calidad académica con la que trabajamos en facultad. Amalia Sturger, soy no seguro en alemán, de Tacuarembó, que da la pauta también de la vocación de descentralización, pero de mantener el vínculo y mantener el abrigo a los colegas que trabajan desde el interior, y hace un aporte fundamental. No quiero olvidarme de nadie, pero tampoco anoté todos los nombres, la verdad. Y gente formada por nuestro programa, Santiago, egresado de nuestro diploma de estudios internacionales, ya que aquí tenemos varios estudiantes que se han acercado. Entonces, creo que un poco eso, ¿no? Ese recorrido, lo que intenta dar la pauta es de cómo hay una cosa orgánica acá en facultad, que empecé señalando por los distintos, desde funcionarios, docentes, y también una cosa orgánica que evoluciona, ¿no? Que hace que la gente pueda desarrollarse intelectualmente acogida por esta facultad, que me parece que es muy importante señalar.
Me debo estar olvidando de algo, pero bueno, también la idea no era pasarme de tiempo. Por supuesto, no, sí, aparte, una facultad que acoge a otra gente fuera de la facultad que siempre es bienvenida. Wilson señalaba FES, ¿no? Bueno, tenemos a Viviana, que vamos a escucharla también a continuación, con quien es un gusto trabajar ya desde hace algunos años. Y que la coordinación con FES, pero también la coordinación con Viviana, egresada de nuestra universidad, y bueno, con quien compartimos muchas actividades. Lo mismo podemos decir de colegas de universidades privadas, ¿no? De la Universidad Católica. No hay ningún tipo de limitación en esta generosidad institucional de la que estoy dando un poco cuenta, resumidamente. Y bueno, por último, agradecer a todos quienes se acercaron hoy. Es un honor tenerlos aquí, es un honor tener al embajador Santiago Jiménez, muchas gracias por acercarse. Es un honor tener a Roberto Pereira, de la Onda Digital, que siempre da una mano con el registro de estas actividades y es un aporte fundamental para la actividad académica en Uruguay. Y bueno, y agradecerles a todos, estudiantes, colegas de Uruguay, colegas del exterior. Hasta tenemos colegas escandinavos de Finlandia que han llegado para ver la presentación del libro. Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, que podemos decir que a pesar de las fechas ingratas que mencionaba Wilson, es un éxito tener esta presentación del libro en esta oportunidad. Y bueno, agradecerles a todos, espero no haberme extendido, y dejamos la palabra entonces a quienes van a hacer la discusión, si se quiere, del libro. Tenemos un pequeño cambio, Wilson va a estar moderando, y va a estar Nicolás Pose, como dijimos, colega, también recientemente doctorado, aprovechamos para felicitar, que va a estar, que es nuestro especialista en Mercosur en el programa, uno de nuestros especialistas en Mercosur en el programa, y va a estar tomando parte de la disertación junto con Camilo, Viviana y Andrés, que bueno, es en realidad también la otra excusa que tenemos para hacerlo este año, además de que no se nos vaya los 32 años del Mercosur. Tener a Andrés, que siempre nos visita, colega de la Universidad de Estocolmo, pero que siempre con mucha generosidad intelectual nos visita, intercambia y se ofrece para este tipo de actividades cada vez que nos visita. Tenemos entonces ahora la mesa más de debate del contenido, de lo que significó este libro tan polifónico, ¿no? Que recogió, como bien explicaba Diego y como bien explicaba Gerardo, no solo personalidades, investigadores y docentes muy dedicados en lo que es esta temática del proceso de integración subregional, sino diversas miradas sobre el futuro del Mercosur y de la inserción internacional de nuestro país en particular. Van a hablar más o menos 10-12 minutos cada uno, se van a autocontrolar. Va a arrancar Viviana Barreto por la Fundación Freddy Chever. Viviana es egresada de nuestra universidad también y ha estado mucho en los trabajos que yo mencionaba sobre la materialización de una cooperación importante entre la Fundación y la facultad. Segundo va a salir, va a exponer Camilo López, docente investigador del Departamento de Ciencia Política, donde se desempeña como profesor adjunto ya hace unos cuantos años, perteneciente al área política internacional de ese departamento. Tercero, Andrés ya fue presentado, recurrente visitante de nuestra facultad, a la que, bueno, por fin pudimos, con el tema de los tiempos, también engancharlo para que fuera profesor de nuestro diploma de especialización en estudios internacionales. Y finalmente Nicolás Pose, reciente doctorado en ciencia política, título de esta casa, docente investigador del programa de estudios internacionales, egresado del diploma también de estudios internacionales. Pronto va a ser un requisito para poder exponer. Así que bueno, Viviana, arrancas. Bueno, para mí es un gusto enorme estar en esta actividad acá y es también un gusto y un honor haber participado del proceso que tiene como resultado este libro, y quiero agradecer al equipo de la facultad que trabajó en este proceso exigente, largo, pero muy productivo.
Y bueno, agradecer y gracias a ustedes por compartir esta jornada de conversación en esta época tan difícil del año, pero la convocatoria es estupenda. En primer lugar, quiero comentarles dos palabras sobre el lugar desde el cual voy a intervenir y, digamos, mi lugar de enunciación y de análisis de estos temas de la integración regional y en concreto del Mercosur. Yo soy egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, entonces me congratula mucho lo que Gerardo dijo en cuanto a unir esfuerzos entre distintas casas de la Universidad de la República para aportar a la formulación de política internacional desde el país, pero también, además de la trayectoria académica en la que me he dedicado mucho a analizar el tema de la integración regional y Mercosur, he trabajado mucho con estas agendas desde distintos espacios sindicales y sociales, como espacios y organizaciones como actores que tienen una vocación de incidir en los procesos políticos en torno a la integración regional. Entonces también el ejercicio de formular conocimiento para la incidencia política de distintos actores de la sociedad es algo importante, y también eso de alguna manera va a permear mi perspectiva de análisis. Eso soy también, digamos. En estos últimos tiempos hemos como visto con bastante preocupación el nivel en el que se da el debate público en torno a la política internacional, a la inserción internacional del país, ¿no? Hay como existe entre muchos colegas una preocupación sobre la necesidad de jerarquizar los debates públicos en torno a esta temática que es tan relevante para el desarrollo nacional, y que de alguna manera en los últimos tiempos hemos estado encerrados en la conversación sobre Mercosur en cuestiones que son quizás más anecdóticas, episódicas, hasta incluso en algunos aspectos faranduleras de la formulación de la política internacional, y como que se pierde un poco la perspectiva de la dimensión estratégica que tiene la política internacional como política pública. Entonces, reafirmar esa preocupación y aprovechar como muchísimo aportes como el que hacen este libro para jerarquizar y, digamos, dar un paso más en nuestra discusión nacional y regional sobre el Mercosur me parece muy relevante. Entonces, retomar esta idea que nosotros que manejamos siempre, ¿no?, de la política exterior como una política pública, por tal conducida por el Estado Nacional, como un instrumento para poder cumplir de una mejor manera el mandato que el Estado tiene de generar bienestar social a los pueblos que habitan ese territorio. Y en ese marco, las políticas en torno a la integración regional también son políticas públicas que tienen a su vez el fin de mejorar las posibilidades de inserción internacional de nuestros países y generar las condiciones más beneficiosas posibles para poder avanzar en democracias plenas, en trayectorias de desarrollo que atiendan las problemáticas de la justicia social en términos amplios y en un marco también de sustentabilidad y justicia ambiental, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que es estratégico pensar en la política internacional y en particular a la integración regional, y es porque son políticas públicas, por la razón por la cual la discusión tiene que ser lo más democrática y amplia posible y lo más instalada en la sociedad que se pueda. Para entrar un poco en materia, ¿no? A mí me tocó en concreto la discusión sobre la flexibilización del Mercosur, que es como la discusión de la coyuntura, ¿no? La profesora Diana Tusi decía, el Mercosur nace de por sí siendo flexible, ¿no? Se crea con un objetivo de creación de una unión aduanera como un camino intermedio para la formación de un mercado común, que era un objetivo muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso para la política concreta y real que los estados estaban dispuestos a desplegar para la consecución de ese fin. El economista José Manuel Quijano, en un libro que se sacó sobre los 20 años del Mercosur, que lo sacó CEFIR, habla que el Mercosur se creó
con el objetivo de formular una nueva manera, pero sin el entorno institucional imprescindible para tal fin, ¿no? Entonces hay una ausencia, y eso lo diagnostica él en el mismo artículo, de partida de no compartir por parte de los Estados miembros visiones comunes sobre el objetivo de desarrollo estratégico, ¿no? Entonces desde ahí parte de alguna manera las deficiencias del Mercosur en ese origen, y ese no compartir visiones estratégicas sobre el desarrollo se expresa además en la forma de hacer políticas del Mercosur, en una intergubernamentalidad profunda y digamos que hilada, atada con una retórica presidencialista muy marcada, ¿no? Entonces eso es una característica fundante. Y después otro elemento que los profesores Hernández y Caetano recuperan, esa idea de la brecha de implementación o del hiato de implementación en el Mercosur, es decir, la distancia entre los objetivos políticos que se formulan y las declaraciones políticas, hasta incluso en los planes políticos. Estoy pensando en el objetivo 2004-2006, cuando se inauguró el Mercosur progresista. Había un programa político para avanzar en la integración regional, sin embargo en la implementación eso no se llega, ¿no? Entonces la historia del Mercosur es la historia de los impulsos, de los frenos, de las marchas, las contramarchas, de las medidas excepcionales que se vuelven permanentes, de los incumplimientos, y esa es la historia que persigue, digamos, al proceso de integración regional. Nosotros por lo menos en la parte del simposio en la que yo participé más activamente, hacemos una mirada de balance que se concentra en el aspecto el aspecto económico comercial del Mercosur, es decir, en el desafío que tienen los estados en construir a través del Mercosur un espacio económico integrado, ¿no? Y esto, y también se mencionó en el simposio, no es lo mismo que tener una visión comercialista, sino que es elegir acotar el marco de análisis que vamos a desarrollar, sin olvidarnos que la integración regional tiene dimensiones múltiples y muy amplias y muy importantes para construir procesos de fortalecimiento democrático, para avanzar en políticas que tienen que ver con los derechos, pero también es verdad que esta elección tiene que ver con que la posibilidad de lograr un espacio económico integrado de alguna manera es un elemento que tracciona, ¿no? Es un elemento que puede incentivar a políticas de integración afirmativa, ¿no? De integración positiva, a una política de integración más profunda, ¿no? De una mirada neofuncionalista de la integración regional, esa es una constatación, en la medida que los orígenes de la Unión Europea de alguna manera tienen que ver con eso, ¿no? Acuerdos en términos estratégicos de comercio que traccionan un sentido de convivencia regional y una construcción de convivencia regional. Entonces, por eso es importante atender a ese punto clave de la integración regional del Mercosur, que no implica renunciar a la reivindicación de la importancia de la integración regional en otras agendas, mucho menos en este momento donde vivimos un retroceso grave de la institucionalidad del Mercosur en materia social, de derechos humanos, de fondos de apoyo a la convergencia, entre otras cosas. Entonces, así como la integración económica es un incentivo para la integración profunda, podríamos inferir, o es una discusión, si la flexibilización en torno a los acuerdos que afirman el espacio económico integrado es un desincentivo, es una pregunta, ¿no? En la discusión sobre la flexibilización, o dónde colocar eso que Gerardo planteaba, ¿no? No es flexibilización sí o flexibilización no, tiene que ser más compleja la conversación, pero bueno, que el Mercosur sea únicamente una zona de libre comercio es un desincentivo a una integración en políticas en otros planos más profunda. Es una pregunta. Estoy horrible en el tiempo, pero si miramos las cumbres de Mercosur, que últimamente es lo que nos llega del Mercosur, son las cumbres, y lamentablemente el Mercosur está en las noticias no por razones positivas. Yo el otro día pensaba, esto parece como una terapia de pareja, perdón el ser tan coloquial, ¿no? A una terapia de pareja uno puede ir con la pareja para querer resolver los problemas de pareja, o también hay personas que hacen terapia de pareja para separarse, ¿no?
Y a mí me da la sensación esto que, ¿no? Qué bueno la cumbre de Mercosur, cómo se dijeron todo. Me da la sensación que es como una terapia de pareja en la que una de las personas que está sentada ahí en el terapeuta en realidad va para separarse y la otra persona no sabe, ¿no? Es como, vos te puede pasar, yo qué sé, vas a la terapia de pareja para separarte y hacerlo de una forma más sencilla posible. Eso es como lo que parece esto, ¿no? Se hablan, se dicen, vuelven con las mismas cosas, dicen, no voy a ir a la ruptura, pero hay una ruptura, la flexibilización, bueno. Y la verdad es que ahí también, no sé si está bien que los presidentes se digan todo en una cumbre adelante de las cámaras. Yo quiero más profesionalidad en la política internacional, quiero una astucia negociadora más desplegada, quiero que haya cosas atadas previamente, que haya cosas que no se dicen pero que suceden. Esto del show, no sé si es algo que está bueno, por lo menos a mí me genera mucha preocupación. Bueno, una reflexión pero muy a la pasar porque quiero ir como al final. Qué momento tan grave para la desintegración regional, ¿no? Gerardo mencionaba, momento mundo terrible para pensar en desintegración regional, una pandemia que desnuda las condiciones de vulnerabilidad de nuestros estados. Después, las grandes potencias, tanto en el enfrentamiento geoeconómico y tecnológico Estados Unidos-China, como en la definición estratégica de larguísimo plazo de China, o la política internacional de la Unión Europea que se construye en este momento en torno a la idea de autonomía estratégica. Todas las grandes potencias están pensando cómo jugar en el mundo para mejorar sus condiciones de supervivencia y para hacer frente a los desafíos civilizatorios que tenemos hoy en día, ¿no? América Latina en solitario tiene muy pocas posibilidades de tener éxito en ese proceso, y esto no tiene que ver con hablar del Mercosur romantizándolo, pero la verdad es que el Mercosur representa 1/5 del comercio internacional de nuestros estados. La verdad que el Mercosur es el destino del comercio que tiene más producción de mayor valor incorporado. La verdad es que en el Mercosur el 80% de las empresas exportadoras en el Uruguay son micro, pequeñas y medianas empresas, y una buena proporción de esas empresas no sobrevivirían sin el mercado regional. Entonces, y esto acotando el elemento de análisis a lo estrictamente productivo, económico y comercial. Entonces, hay elementos de sobra para decir que una inserción más autónoma, soberana, con mayores capacidades de avanzar hacia un desarrollo en pleno derecho, con justicia social, de género y en un marco de sustentabilidad ambiental, en un momento en donde el mundo nos mira porque necesita energía, porque necesita alimentos. Nosotros no podemos negociar en solitario con el mundo. Brevemente la discusión, y ya estoy pasada, pero como la autorregulación nos deja hacer esas cosas, sobre la discusión. La discusión de la flexibilización que se planteó en esta etapa a partir de la propuesta de Uruguay. La postura de flexibilización es histórica, la sostiene Uruguay, es una política de Estado. Ahora, ¿de qué flexibilización estamos hablando? Eso es lo que hay que atender, porque en este momento y la profesora Diana Tusi hablaba de una tormenta perfecta, en donde se da en un momento del Mercosur, en donde los estados tienen conflictos de intereses distributivos internos muy fuertes, hay un incentivo de lo atractivo que es el mercado extrarregional para canalizar todas nuestras exportaciones, y la verdad es que el Mercosur en su comercio intrarregional está en los niveles más bajos, ¿no? Entonces ella habla, que a mí me gusta mucho esa idea, un Mercosur carente de deseo, ¿no? Un Mercosur donde no circula el deseo, donde no hay incentivos para que los estados reafirmen su vocación de estar juntos. El profesor Briceño Ruiz en su ponencia dice la flexibilización que se está hablando ahora tiene 2 elementos. Uno es la rebaja del arancel externo común, que la propuesta de Uruguay, que la llevó con Brasil en una negociación muy extraña, en un gobierno atado a un gobierno como el de Bolsonaro, que es muy grave, era una rebaja lineal y automática del 20% del arancel externo común. Y por otro lado, las negociaciones extrarregionales con terceros, que había un plan de negociaciones extrarregionales, identificando los países con los que se iba a negociar y habilitando la negociación unilateral. Entonces el profesor se pregunta, ¿para qué quieres hacer un plan si habilitas la negociación unilateral? Entonces, la verdad es que esta propuesta de flexibilización es bastante parecida a una propuesta de ruptura.
Y además es una propuesta que no fue aceptada por los estados parte del Mercosur. La propuesta de rebaja del arancel externo común se termina negociando entre Argentina y Brasil, y Uruguay queda como una cucaracha con las patitas para arriba. Nadie sabe ¿no? cuál era la apuesta estratégica ahí. Y bueno, y con relación a la negociación extrarregional con terceros, tuvimos una respuesta muy clara institucional previa a la cumbre y en la cumbre del Mercosur. Entonces, aparentemente, yo soy de la idea que estamos en un momento de falta de conducción estratégica, una visión estratégica de la política internacional, del Uruguay, falta de profesionalismo. En la Cancillería hay muchos profesionales muy formados, hay problemas que no necesariamente están en los lugares en donde hay que estar, no necesariamente son ellos los que negocian, toman las decisiones, interlocutan. Y el gobierno parece estar metido en una estrategia del todo o nada, en un momento en donde está jugando al filo y en un momento en donde tampoco se está leyendo el cambio político en América del Sur y muy fundamentalmente el cambio político en el Mercosur, en Brasil. Entonces, este contexto de falta de conducción estratégica, de falta de visión, se da en un marco de escasa discusión democrática y pública sobre los temas de la inserción internacional y la integración regional a nivel nacional. Supimos tener muchos espacios de intervención, incidencia y construcción, y a nivel regional. Entonces, por eso voy a terminar con lo que empecé, que es saludando muy especialmente el aporte que hace el libro a nuestro reencuentro para discutir estos temas, y bueno, ojalá tenga larga vida útil el libro, que estoy segura que lo va a tener. Perdón por extenderme. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme primero haber participado del seminario, participar del libro y de esta instancia, pero sobre todo por esta cosa interesante que decía Gerardo, que es la construcción colectiva, ¿sí? En el espacio universitario, en las redes, con otros colegas y con distintos colegas fuera del país, en la región, y que me parece que yo creo en la construcción colectiva, y cuando celebramos estas cosas creo que hay que remarcarlo. Bueno, tengo dos ideas para conversar, y la primera tiene que ver con lo que me tocó escribir, o sea, lo que en ese momento del seminario había puesto, y a partir de ello quería desandar otro par de asuntos. Y el principal cuestionamiento, el principal aporte que trataba de colocar en esas páginas era poner bajo la lupa los discursos y las cosas que decimos quienes analizamos estos asuntos desde distintos ámbitos, especialmente el académico, y los efectos que esos discursos tienen sobre la realidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la propia acción comunicativa que tenemos y las descripciones que hacemos no tienen efectos, y en realidad no. Decía un gran teórico de las relaciones internacionales, Robert Cox, en la década del 80, que toda teoría es para alguien y con algún propósito. Entonces, para empezar hay que asumir que también las narraciones sobre la realidad son cuestiones a explicar, a discutir y a cuestionar, ¿no? Entonces ese era un poco el argumento, y porque el libro, traía eso porque creo que el libro trata de hacer esa apuesta, que es la apuesta de mejorar la calidad del debate político y el del debate ciudadano. Y muchas veces cuando consumimos análisis en sus distintas versiones, televisivas, radiales, interpersonales, tenemos a veces la transmisión de cosas casi en términos de receta, casi en el término de el Uruguay no debe dejar de pasar esta oportunidad, o se derivan de un conjunto de ideas casi sacralizadas como máximas lógicas, el devenir de algunos pasos que merecen ser discutidos. Y creo que el espacio académico es el espacio que debe dar discusión sobre esos asuntos, que debe también diseccionar esos asuntos y problematizar, y también dialogar problemáticamente con lo que los actores dicen y ayudar a analizar lo que los actores están diciendo y explicar ese lugar de enunciación político que los actores tienen y que construyen sentidos a partir de distintas dinámicas que tiene la política. Ese era un primer punto, y me parece que para eso quisiera entrar en algunas cosas de las discusiones que están en el libro en esa tónica, ¿no? En la tónica de tratar de
de darle una vuelta a cosas que parecen como sabidas, ¿no? o algunos sentidos comunes. Y de esa manera creo que el libro aporta a eso, a mejorar el debate político. Y para eso hay que pensar esto en términos de que el debate uruguayo sobre el Mercosur es un debate que está dentro de una historia y dentro de una globalidad, ¿no? Las cosas a veces hay que pensarlas en ancho y en largo. En largo en el tiempo y en ancho en la perspectiva. Gerardo decía una cosa que a mí también me estremeció cuando lo escuché, que es: al Uruguay le conviene la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil. Yo pensaba, ¿no? Y pensaba en argumentos muy bien desarrollados que leen el momento del sistema internacional como una crisis orgánica de una estructura histórica que es la globalización que se empezó a forjar en la segunda mitad del siglo XX y que hoy está en un momento crítico en términos de gran transformación económica, de transformación social. Piensen en las transformaciones de la economía global a partir del 2008, pero que tienen impacto en el caso de nuestra región, en el fin del ciclo de las commodities por allá, por la primera mitad de la década del 10. En ese contexto hay emergencia de actores contestatarios que están discutiendo y que van en contra de normas, principios, valores, instituciones, de la forma de entender el espacio global en clave multilateral de una forma muy dura. Y a diferencia de Europa, donde las derechas antiglobalistas contestan la integración, contestan el proyecto europeo, en América Latina las derechas liberales, democráticas, convergen en la contestación a la integración regional, a los procesos regionales de concertación política y de regionalismo. Entonces, situar nuestra discusión uruguaya como un capítulo de parte de la contestación de ese orden internacional que hoy está cuestionado y que a veces la miramos muy desde el Uruguay. Entonces, mirarla en el contexto global. Entonces, cuando nosotros discutimos casi con la calculadora lo que nos pueda llevar a vender 1 kilo más de carne, obviamente estoy simplificándolo, o un poco más de soja, afecta a una transformación global donde se están jugando las formas en las que entendemos el orden político, el orden social, las sociedades plurales, ciertos valores en términos que estructuran nuestra manera de estar como una comunidad global. Digo esto para que también este prisma nos haga traer el mundo a nuestra preocupación más central. Y aquí en Uruguay la discusión, que está en realidad centrada en eso, muchas veces contrapone, como decían, como planteó Viviana, planteó Gerardo hoy, esta idea de la dicotomía entre la región y la apertura, ¿no? O nos vamos o nos quedamos, y hay caminos que son casi encrucijadas que nos llevan a puntos distintos. Y a su vez estos discursos tienen una construcción analítica, argumentativa y una forma de presentarse y de debatir y de criticarse, muchas veces desde eslóganes políticos y otras veces con elementos que casi colocan algunas posiciones como ideológicas y otras como naturalmente pragmáticas y naturalmente razonables, ¿no? Bueno, primero, discutamos eso, ¿no? Y creo que este libro ayuda a eso, a discutir esos argumentos, porque uno puede ser pragmático de izquierda o de derecha, y yo creo que hasta el pragmatismo es una ideología en términos de cómo entender la maximización de algunos elementos. Y ahí hay sentidos comunes. Allá por el año 1985, Ramón Díaz, uno de los liberales más conspicuos que ha parido nuestra sociedad, escribía en un texto una frase que sigue viajando, que es la idea de que un país pequeño debe ser un país abierto, ¿no? Y uno puede ir viendo la evolución con los años y cómo va viajando la idea y aparece en distintos programas partidarios, en distintas cosas, y ahí hay como una especie de construcción de un sentido común donde el Uruguay, para ser, tiene que ser abierto y de alguna forma separándose de una pertenencia regional. Y eso que a veces se presenta como un sentido común, como una narrativa analítica fundamentada, es
una biblioteca. Hay otra, que presupone la construcción de un entramado con la región en clave productiva y que propone una manera diferente de concebir la sociedad, de concebir la economía, de concebir el modelo de desarrollo y les diría también de formas de interactuar políticamente, ¿no? Este me parece que es un aporte que el libro tiene, porque en varios de los textos se discuten estos asuntos y me parece un elemento no menor a tener presente. ¿Por qué? Ya para ir cerrando, un par de cosas sobre cómo planteamos esta dicotomía y la mirada más en el largo plazo de esto, ¿no? Si recorremos algunos discursos históricos, unas discusiones históricas sobre el Uruguay y la región, y cuánto abrirnos al mundo y cuánto vincularlos con las potencias, lo vamos a encontrar en la historia uruguaya. Esto no es nuevo. La disputa geopolítica sobre el Uruguay, incluso de aquel Uruguay que empezaba a nacer en el siglo XIX, no es nueva. Aquí tuvimos a la Legión Francesa en la primera mitad del siglo XIX, 7 intentos de protectorado, tuvimos la Marina Británica surcando el Río de la Plata. O sea, que seamos parte de una discusión en un momento de agudización de las tensiones geopolíticas no es una novedad. Lo que tenemos es que mirarlo en perspectiva y verlo históricamente, ¿no? La relación en términos de dependencia con los grandes imperios globales no es nuevo. Julio Herrera Llobes, presidente colorado de finales del siglo XIX, decía: me siento el gerente de una estancia cuyos dueños viven en Londres, ¿no? Entonces no es nueva esa discusión. Podemos leer a Quijano, ¿no?, discutiendo sobre cuán cerca de América Latina o cuán abiertos al mundo tenemos que estar, ¿no? Y cada vez que el Uruguay entró en crisis, reavivó el pensamiento insular, el pensamiento de la diferencia, el pensamiento de la excepcionalidad, el pensamiento que nos separa de la región, ¿no? Que es un pensamiento que también ha sido reivindicado por ciertos acuerdos de élites y que han pensado el Uruguay en términos de enclave. Y cuidado que a veces separarse de la región no es ganar independencia, porque puede generar otros tipos de lazos. Entonces a veces la región nos cuida para construir autonomía. Si uno mira, por ejemplo, las pautas de posicionamiento internacional del Uruguay en los últimos 70 años, va a encontrar que el Uruguay tiene posiciones más autónomas en la Asamblea General de Naciones Unidas en términos de votaciones, cuando tiene una región en la cual colocarse. La región que tiempo después construyó región, construyó procesos de integración. O sea, nos ha dado márgenes de maniobra, ¿no? Esta idea de que la política y la economía son dos cosas divorciadas y uno puede comerciar con todo el mundo y que pueda hacer las cosas en este sentido, es cuestionable, es discutible. Y a esas cosas ayuda el libro, a discutir estos asuntos, ¿no? Y a poner y a cuestionarnos a nosotros en la forma en la que construimos sentidos sobre las narraciones que hacemos, porque no tienen efectos inocuos. Eso no quiere decir que el valor de nuestra variable dependiente, lo queremos explicar en un modelo o en una cosa, sea que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero sí merece el debate profundo desde la honestidad intelectual de que hay versiones diferentes sobre qué hacer con las cosas y que esas decisiones se basan en preferencias que tienen que ver con ideologías, que tienen que ver con tradiciones. Y ponerlas al alcance ciudadano para el debate es un aporte que la universidad pública tiene la obligación de hacer. Y creo que en este texto demuestra eso. La invitación es a pensarlo en ancho. Nuestro debate uruguayo es parte de un debate general que implica cosas muy importantes que estamos pasando. Probablemente cuando tomemos distancia veamos el momento histórico que nos tocó vivir. Dicen que todas las generaciones creen que su generación es especial, pero probablemente estemos en un momento histórico de gran transformación. Y bueno, tratar de reflexionar con historia y con anchura esto para cuestionarnos qué futuro queremos para el país en términos de apertura, casi en una manera de enclave, o de ver cómo nos relacionamos con la región y cómo constelamos en un mundo que tiene un momento de crisis de orden. Me parece que es clave y que el libro lo aporta y mucho. Me pasé un minuto. Gracias.
Hola. Bueno, gracias a todos y bueno, en primer lugar gracias Gerardo, gracias Diego, por esta posibilidad siempre además de venir a participar en estos eventos del nivel académico que tienen, pero no solo eso además, uno viene acá y se siente siempre en casa y eso es muy valioso, gracias a Wilson, a Camilo también, bueno, a todos los amigos acá que hacen de esto realmente un placer y a los estudiantes que tuve en los cursos aquí de interacción regional que estamos acá, me van a volver a repetir, voy a repetir lo mismo que en la clase ahora. Así que bueno, un placer todo esto. Y ni que hablar, vamos a hablar de esta brillante iniciativa y posibilidad que nos dieron, además de pensar alto, de debatir de distintas opiniones, este elemento plural que tienen ustedes que me encanta, ¿no? Y bueno, Mercosur, ya casi, porque ¿cuándo asume Lula? En 1 de enero, bueno, nos falta... Ahí vamos a poder... Mercosur sobrevivió Bolsonaro. Es como tener un rancho de lata y tener el huracán Mitch, más o menos. Y quedó el rancho de lata. ¿No? Digo, ya debe ser la primera pregunta ¿cómo logró sobrevivir Mercosur a Bolsonaro? Iban derecho a destruir Mercosur, era la intención. Y Bolsonaro no es lo peor, era Guedes, el ministro de Economía. Pero no sobrevivió solo a Guedes. ¿Se acuerdan de Domingo Carvalho? Era igual, o peor. Sobrevivió a Menem con Domingo de Carvalho, otro huracán Mitch, y ahí más que el rancho de lata, recién arrancaba Mercosur. Y sobrevivió también eso a Mercosur. ¿Por qué? Son pelotudos todos los que están en el Mercosur, que están ahí aguantando los huracanes y no cae. ¿Por qué no cae el Mercosur? Falta como es que todos los argumentos que dicen el Mercosur, falta liderazgo, la superposición de estructuras, no se delega soberanía, etc. Todos los problemas de este planeta. Y ahí está Mercosur. Pero ¿qué pasa? Que Mercosur no tiene 30 años, tiene 200 años. ¿Alguien se piensa que la Unidad Europea tiene, ¿cuándo estamos? 66. No, son proyectos de muy larga duración. Se está buscando una unidad en Europa hace siglos. La Unidad Europea es parte, y lean fíjense todos los premios que tiene la Comisión Europea, Carlomagno aparece por todos lados, porque ahí hay raíces de ese proyecto. Y ojo y cuidado con la fracasomanía. Somos horribles los latinoamericanos, la mediocridad, bla, bla, bla. Si alguien hubiera hablado, después de tanto, Víctor Hugo, había Estados Unidos de Europa, era un planteo que se hacía, Víctor Hugo creo que había una asociación que planteaba estas cosas. Ustedes imagínense que alguien hubiera salido a hablar de Unión Europea, de Estados Unidos de Europa, 1914. Es un demente. En 1936, 41. Este es un loco total. ¿Quién va a pensar que va a haber unión en Europa? Francia y Alemania. El disparate total. ¿Y ahí qué pasó? De repente en el 57, el Acuerdo de Roma. ¿Por qué? Bueno, hay que escribir más de eso, porque hay que buscar en eso. Porque ahí están las raíces de lo que nosotros hemos planteado mucho con José Briceño, el tema de la resiliencia del integracionismo latinoamericano. Eso hay que entenderlo, no para llenarse de exitismo por lo que hay, porque está lleno de problemas, pero sí para entender las tendencias. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en esto de buscar lo ancho, la historia y la anchura de todo esto, porque nosotros tenemos que ver las tendencias, porque la historia nos va a ayudar a ganar perspectiva y nos va a ayudar a sobrevivir las miserias de lo cotidiano, porque eso es siempre, así es la vida. La vida es una mierda. Nos morimos, nos enfermamos, ¿no? Nos traicionan, nos dejan, es un horror. Nos cortamos las venas constantes, es un tango. Pero el tango es maravilloso también, ¿no? Y hacemos música, y ahí salió Piazzolla. Mi hijo se llama Astor, por cierto. Y lo mismo pasa con estas cosas. Se puede asemejar a una terapia familiar. Hay muchas analogías en eso. Nosotros en nuestro curso hicimos un experimento, mandamos un estudiante, es una cosa totalmente innovadora, porque lo mandamos a encontrarse con Bolívar.
1830. Bolívar deprimido, aramos en el mar, decía Bolívar. Intentó hacer el Congreso de Panamá, un fracaso total, un horror. Se iba a exiliar, Bolívar se murió ahí, estaba enfermo. Entonces mandamos al estudiante a hablar con Bolívar y bueno, hola Simón, vengo del 2022. Le empezó a hablar de América Latina. Bolívar no sabía que era América Latina, nunca usó la palabra. Sí, América Latina es porque ahora hay una idea nacional donde está Brasil. ¿Cómo Brasil? Brasil, imperial, esclavista. ¿Cómo va a estar? Sí, no está Brasil. Impresionante. Y además tenemos un acuerdo, una organización de libre comercio, se llama ALADI, sigue ahí con todos los problemas, se hacen acuerdos en ALADI, y hay un intento de unión aduanera, una unión aduanera, habría que explicar, Bolívar debería saber ya algo de eso, y una cosa impresionante, ¿no? Para Bolívar escuchar todo esto, y bueno, lo que lo debe haber matado a Bolívar, definitivamente, no haber sido la enfermedad, debe haber sido que el estudiante nuestro le cuenta además a Bolívar que hay un papa argentino, ¿no? Y que además el papa, que es argentino, viene a América Latina a hablar de la patria grande, ¿no? Porque Francisco habla y es uno de los grandes promotores de la patria grande y de la integración regional. Lean el documento de Aparecida de la conferencia episcopal. Ni lo podría haber escrito Chávez, ¿ah? Y es la Iglesia Católica. Imagínense Bolívar escuchando eso. Bolívar diría, no, basta, esto es una locura, es un disparate. Comunidad Europea, hablar de Unión Europea en la década del 20 o del 30. Y ahí estamos. Ahí es donde se ha ido acumulando esta resiliencia, porque hay un acervo. A muchos en Europa, cuando nosotros hablamos de que hay un acervo latinoamericano de integración regional, se ofendían. No, eso es cuestión de Europa, porque está todo acumulado en un edificio de Roma, donde están todos los acuerdos, y eso en América Latina no existe. No, sí existe, sí. Hay una acumulación de experiencia que hace que los latinoamericanos constantemente y testarudamente vuelvan retornando a la integración regional. ¿Y saben qué? Si uno mira históricamente, ustedes van a ver que las curvas bajan, porque se baja, pero cuando suben se vuelven a niveles superiores. El Mercosur es un intento de unión aduanera, es superior a lo que fue el intento de ALADI, que era un acuerdo de libre comercio. Sí, ineficiente, con todos los problemas del mundo. Nadie delega soberanía. Y ahí sale, en medio de la discusión del ALCA, el presidente de Brasil, que hablaba perfecto español, que era un gran latinoamericanista, Fernando Henrique Cardoso. Lula no es el primero que habla de América Latina en Brasil y que sabe, Cardoso mucho más que él, porque además estuvo en la CEPAL. Y sale en medio de la negociación del ALCA, Fernando Henrique Cardoso a decir, Estados Unidos y Europa para nosotros son una opción, Mercosur es nuestro destino. Un brasilero. ¿No? Y esto es una división muy profunda por parte de Brasil. ¿No ha tenido el liderazgo que nosotros hubiéramos querido? No. Pero también es difícil, porque estamos creando integración regional desde la periferia, con democracias, sin industrialización o con poca industrialización. Por eso nace el Mercosur, para proteger los procesos de industrialización. Y porque además en todo esto es proceso de industrialización entre países vecinos, porque ahí hay sinergias para ganar. Ahí está el tema geográfico. La geografía no es un destino. Yo no creo que es así, no es determinante, pero sí es condicionante, es importante. Y la geografía ha tenido que ver en toda esta resiliencia de los procesos de integración latinoamericana, que hay un elemento geopolítico, porque además somos parte de un sistema. Y muchos de los intentos de ir a la integración en los distintos formatos que testarudamente se han intentado, es porque también los latinoamericanos han vivido la constante humillación de estar en un sistema en el cual son subordinados. Y hasta incluso muchos de estos oligarcas, liberales, lo que tú me llamas, hasta ellos sienten eso. Y a veces muchos de esos van y se inspiran con Rodó, se inspiran con toda esta poesía, y están ahí. Porque incluso en ellos está esto de que no quieren ser humillados, porque eso es lo que significa ser periférico. Y en realidad yo no creo que Mercosur es un destino, como decía Cardoso. No creo que es así. Creo que Mercosur va a sobrevivir, es una herramienta.
es una herramienta. En realidad, una unión aduanera es algo muy poco sexy. Es como una acción de libre comercio. Nadie va a mover un pelo por una cosa así. A las cosas hay que darle espíritu y hay que darle idea de nación. Yo creo que el nacionalismo es importante. Hay que llenarlo con algo más que solamente un elemento económico técnico. Si no muere. No es casualidad quizá que de los únicos acuerdos de integración regional que ha muerto es el de UNASUR. Los demás siguen todos ahí. ¿Y quién se siente sudamericano? Latinoamericano estoy seguro que la mayoría. Sudamericano, nunca se construyó una idea nacional sudamericana. Esa es mi gran crítica a los brasileros. Ustedes ven Sudamérica como su horizonte, pero ustedes solamente lo ponen en términos técnicos. Es como si fuera el imperio hablando. Nunca hablan de nación. Perón hablaba de Sudamérica y Perón hablaba de Estados Unidos y Sudamérica, pero la nación de esa integración era la latinoamericana, que además proyecta al sur hacia el norte, hacia México, hacia el Caribe, hacia Centroamérica, articuladores fundamentales de todo esto. Y quizás no tenemos mucho comercio con México, no tenemos mucho comercio con Guatemala, Centroamérica y el Caribe, pero ellos son muy importantes, son extremadamente importantes en términos geopolíticos, porque ellos balancean al sur a la hora de negociar con Estados Unidos. Quien lo dijo y lo tiene clarísimo cuando asumió el presidente Petro en Colombia fue exactamente lo que dijo. Y él no está inventando la rueda, este hombre sabe, ¿no? Fíjense que Petro lo que está diciendo es, reivindica el elemento americano, no lo niega. Al contrario, nosotros podemos ir al encuentro de Estados Unidos y de Canadá. México ya está en el Norteamérica, es absolutamente encadenado en las cadenas de valor del norte. AMLO no se plantea terminar la conexión con Estados Unidos, al contrario. Pero sí quieren balancear a Estados Unidos. Y por eso Petro dice, vamos a ir a negociar con Estados Unidos, pero con América Latina atrás. Juntos con los latinoamericanos para balancearlo. Y eso fue lo que hizo Fernando Henrique Cardoso y los demás en las negociaciones del ALCA. Ahí se negoció 4+1, acuérdense. Iban los 4 del Mercosur con Argentina y con Carvalho, aunque no le quisieran Mercosur y quisieran hacer esto en el libre comercio, iban los 4 juntos a negociar con Estados Unidos y el ALCA no salió. Que era la voluntad de Estados Unidos, no era hegemónico. Mercosur se paró ahí, en esto. Y dicen, ¿no delegan soberanía? Sí, están delegando soberanía. Porque nadie va a hacer un acuerdo por su cuenta, de la forma como ahora quiere Uruguay. Hay limitaciones. Limitaciones limitadas, pero las hay, ¿no? Entonces, eso no hay que perderlo de vista a la hora de los problemas. Hay avances, hay elementos que hay que tomar. Ahora, hay heridas también. Y yo creo que ahora que vamos en las curvas, quizá ahora vamos en una curva que va para arriba en términos de integración, hay un nuevo vuelque político. Nosotros en la academia, y me gustó mucho lo que tú dijiste, esto es para servir la sociedad. Nosotros deberíamos contribuir mucho más en el estudio de los temas regionales, saber mucho más la historia de Brasil, que en general acá no se maneja. ¿Cuántos acá saben lo que es el Día da Fica en Brasil? Es el Día Nacional, es la gesta del momento de la Nacional Brasileña de la Independencia con Portugal. Bueno, esas cosas no se saben. ¿Cómo alguien va a ir a negociar con un país si no conoce su historia y están aquí? Bueno, hay cosas que no dependen de las grandes potencias, de Estados Unidos, que quieran trabar la integración. Hay cosas que dependen de lo local. Y eso, la universidad creo que tiene un papel fundamental para trabajar en eso. Hay que conocerse. Si no, la integración no va a funcionar porque sea un deseo de intelectuales o de geopolíticos. Y Mercosur va a sobrevivir si Mercosur logra conectar a esta región y la logra conectar con Sudamérica. Nosotros en el seminario que tuvimos en el LADI estuvimos mirando un informe de la CEPAL. Esto, aunque no lo promuevan los estados o los prointegracionistas, lo están promoviendo los mercados. Los estados de Brasil con absoluto más crecimiento son los que están llevando el crecimiento adelante en Brasil, son los estados que van para el lado del Pacífico, no los que van para el Atlántico. Están haciendo la conexión Atlántico-Pacífico, una de las ambiciones geopolíticas de más larga data en este continente, lo tenían los portugueses y lo han buscado todos. Y están trabajando ya en los corredores bioceánicos. El informe de la CEPAL es excelente y lo hicieron varios que están trabajando en temas de geopolítica. Están juntando geopolítica con economía, por fin. Eso es importantísimo.
Pero eso lo van a financiar ¿quién? Los chinos, para priorizar, como los ingleses financiaban la vía de tren para lo que ellos querían, bajar los precios de los commodities. O va a tomar la región comando de eso para canalizarlo, para generar valor agregado y de esa manera catapultarse. Mercosur es una herramienta si se conecta al resto de la región. Porque Brasil no es Río Grande del Sur, es todo eso también. Y Uruguay gana si Brasil gana. Y eso es lo que hay que meter en la cabeza del conjunto. Hay posibilidades. Y esto es un trabajo pedagógico y político que hay que hacer. Porque la gente se tiene que ir. Este país tiene 3 millones hace un siglo. No solo porque no se tenga tantos hijos, sino porque la gente se va. Y si uno quisiera crear fuentes de trabajo, hay que crear valor agregado, porque no todos pueden trabajar recolectando porotitos de soja o con la ganadería, en poca mano de obra. Entonces ahí es donde la integración, la industrialización y el valor agregado y la potencialización que se le puede dar es un elemento que debería generar conciencia y apoyo en la sociedad. O sea, Mercosur sobrevivirá si hace todo esto, pero además yo creo que va a sobrevivir si también se concibe como una plataforma de integrar a la cuenca del sur, a Sudamérica, a Latinoamérica, al mundo, no separados del mundo. Y esto quizá es algo que parezca muy obvio, pero hay muchos planteos que están haciendo contra el desarrollo, ¿no? Como algo negativo, la producción local, todo fantástico, pero desconectado del mundo es desconectarse también de las vías de producción tecnológica, de valor agregado, de la cantidad de cosas. Acá en esta sala que estamos hay una cámara, las pantallas. Esto es por la conexión al mundo. O sea, no hay que desconectarse del mundo. El elemento de la tecnología, de la cultura global, de la civilización global, es algo favorable. Lo que hay que intentar es desconectarse al mundo, no en una posición subordinada. Ahí está el elemento de la geopolítica del desarrollo y creo que en eso es que Mercosur puede ser una herramienta. Pero hay que tener claro el objetivo final. Bueno, primero que nada, felicitaciones a los coordinadores, felicitaciones a Gerardo, felicitaciones a Diego, que ahora no lo veo, andaba por allá. Y muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa con tan prestigiosos colegas. Para mí es realmente un honor y un placer. Así que bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar ser lo más breve posible y voy a centrar mi comentario en una pregunta, que es ¿por qué deberíamos leer este libro? Es decir, voy a actuar en una suerte, en un rol de vendedor y decirles, bueno, en mi visión, en mi opinión, cuál es el valor, cuál es la relevancia que tiene este libro y por qué los invito a leerlo. Frente a esto, por supuesto que hay una primera respuesta que es evidente, ¿no? Es un libro que tiene que ver con la coyuntura, que registra los cambios, las continuidades, las marchas, las contramarchas de un proceso de integración tan relevante para la integración internacional del Uruguay como es el Mercosur. Pero bueno, más allá de esto, que es una obviedad y que está dado por la propia temática del libro, yo quiero destacar, o lo que entiendo que son dos grandes aciertos de los coordinadores que hacen que este libro sea particularmente pertinente y particularmente relevante. Un primer acierto, a mi juicio, es la pluralidad de enfoques que contiene este libro. Este elemento yo creo que es clave para un ejercicio realizado en esta casa de estudios, en la Universidad de la República. Porque estamos frente a un tema que es un tema complejo, que es un tema que efectivamente, como bien decía Camilo, es un tema que admite matices, es un tema que admite diferentes miradas, que puede incluso admitir discrepancias, y creo que un ejercicio realizado desde la Universidad de la República sobre esta cuestión merece que esa diversidad de enfoques, que esa diversidad de visiones estén reflejadas en un texto como este. Entonces, bueno, creo que el hecho de que el libro lo recoja hace que para los potenciales lectores sea particularmente atractivo, sea una buena forma de entrar en el asunto. Y a su vez hace una cosa relacionada a partir de esta pluralidad que creo que es muy importante y que ya han destacado mis colegas, que es hacer una contribución al debate público, a tener un debate público más rico, más informado sobre este proceso tan relevante para el Uruguay. Cada tanto escuchamos, o para ponerlo en términos más actuales, leemos en algún tuit, ya sea en este tema que nos convoca o en otros asuntos de las ciencias sociales, de los temas que
que abordamos como investigadores sociales, que tenemos que encolumnarnos detrás de alguna posición, que tenemos que ir todos juntos detrás de cierto objetivo, que tenemos que defender determinada causa. Y yo entiendo que en realidad desde la Universidad de la República, desde el rol que tenemos como académicos, como investigadores, se trata más bien de lo contrario. No se trata, en el caso de nuestra labor, de amplificar discursos o narrativas que se promueven desde distintos actores del sistema político, que son legítimas, por cierto, que son parte de la actividad política, pero creo que en nuestro caso, que en nuestra actividad, se trata de tratar de distanciarnos un poco de los hechos, tratar de distanciarnos un poco de los fenómenos, de tener miradas críticas, como bien decía Camilo, de tener matices, ¿por qué no discrepancias eventualmente? Siempre fundadas, por supuesto, y la fundamentación de esas discrepancias pueden remitir a valores, pueden remitir a la lógica, pueden remitir a cómo leemos la evidencia, lo que tenemos, lo que observamos del mundo, pero siempre estar abiertos a la diversidad de enfoques. Y creo que este libro es particularmente relevante en ese plano, es un libro plural. En mi caso me tocó trabajar en el seminario que dio pie a esta publicación en la sección sobre flexibilización. Y bueno, allí claramente cuando ustedes lean el trabajo van a encontrar distintos registros, van a encontrar distintas visiones sobre este asunto, y creo que para el lector allí puede estar la riqueza, ¿no? de encontrar distintas posiciones con distintos juicios que la sustentan, y bueno, eventualmente poder arribar a juicios propios, informados, basados en este debate. Y creo que si miramos a las otras dos secciones que contiene el libro, la sección sobre trayectorias y sobre interregionalismo, van a encontrar lo mismo, y allí, bueno, creo que es un punto central de destaque que vale la pena traer a este comentario. Paso al segundo acierto, al segundo elemento que quiero destacar del trabajo, que es la elección de los ejes, o focos temáticos, como lo llama Gerardo en la introducción. Que bueno, que como ya habrán visto, son en primer lugar un balance de las trayectorias de Mercosur, luego la cuestión de la flexibilización y finalmente la cuestión del interregionalismo y en particular asociada a la negociación entre Mercosur y Unión Europea. Creo que estos tres ejes logran captar los principales elementos que hacen a la comparación actual del Mercosur, sobre lo que todos hablamos en la actualidad cuando hablamos del Mercosur, que se complementan muy bien, que logran darle una fluidez al texto que es destacable y que al mismo tiempo nos permiten, a partir de los distintos análisis que pueden encontrar allí, evitar simplificaciones, evitar caer en simplificaciones o evitar caer en algunos lugares comunes en los que a veces nos vemos tentados a caer cuando analizamos o cuando hablamos sobre este tema del Mercosur. Comenzando por el eje de las trayectorias, para hacer un muy breve repaso de cada uno de los ejes. Bueno, el eje de las trayectorias es una marca registrada del profesor Caetano, ¿no? de hacernos mirar de hacernos incorporar esta mirada de largo plazo, y allí también hay un artículo que quiero destacar que es de coautoría del profesor Caetano y del profesor Hernández, que trae esta mirada también de mirar el Mercosur, no solo la foto, sino mirar la película, y un poco los comentarios de ustedes iban en esa misma línea. Yo creo que a partir de incorporar estos elementos podemos ver que en cada una de las distintas etapas que ha tenido el Mercosur, en todas de ellas han existido debates, han existido desafíos, han existido avances y han existido retrocesos. Si hay un elemento común, tal vez, que podemos identificar y que ya ha sido comentado en la mesa, que es la distancia, por ponerlo de alguna forma, entre lo que somos, entre lo que los actores dicen querer ser, cuando hay acuerdos entre ellos, y lo que dicen las reglas que somos. Creo que ahí el concepto de brecha de implementación o conceptos similares que remiten a este fenómeno son bien pertinentes, son una clave para el análisis. Pero además, para nosotros desde Uruguay, creo que este libro nos ayuda a entender que tenemos que analizar tanto qué es lo que dicen las reglas del bloque, que efectivamente es un ejercicio relevante, pero también tenemos que analizar con detalle y sin caer en simplificaciones, qué es lo que los socios más grandes del bloque quieren que sea el bloque. Creo que ese es un punto central y que en ocasiones lo pasamos por alto en algunos debates sobre el Mercosur. Porque a partir de entender con mayor detalle qué es lo que los socios más grandes del bloque quieren que sea el bloque, creo que podemos tener discusiones, no sé si llamarlas más realistas o más ancladas en la realidad, cuando se trata de ponderar decisiones de inserción. Un poco el debate que está atrás de este libro, que es, bueno, ¿cuáles son las opciones para la inserción internacional del Uruguay? ¿Por qué creo que esto es relevante y creo que el libro aporta en ese sentido?
Porque creo que de lo contrario se plantean en ocasiones, ya sea desde el debate político y también en el debate público más general, ciertas iniciativas que, a ver, pueden tener buena repercusión entre distintas audiencias a las que están dirigidas, pero que se chocan constantemente contra los imperativos. Contra los imperativos de un país que primero es pequeño, que segundo está ubicado en una determinada región del mundo, como destacaban tanto Gerardo como Andrés, esto no lo podemos obviar. Y tercero, como bien decía Viviana, un país que se vincula con la región y con el resto del mundo, mirado solamente desde las relaciones económicas, a partir de lógicas bastante distintas. No es igual la relación que el Uruguay tiene con los países de la región que la que tiene con socios ubicados en otras regiones del mundo. Entonces, bueno, estas son condicionantes que sientan las bases, que sientan el contexto en el cual se deben de tomar las distintas decisiones sobre política económica exterior, sobre institución internacional, y que si no las tenemos en cuenta, bueno, podemos encontrar distintos choques contra esa realidad que se termina imponiendo. Y bueno, hemos trabajado en algunas líneas en ese sentido, porque creo que vale la pena traerlas con más énfasis al debate público. Un segundo eje que está relacionado y que aborda el texto es el debate sobre la flexibilización, que es un debate muy uruguayo, si se quiere, ¿no? Pero que también, y vale la pena rescatarlo, en distintos episodios de la corta historia del Mercosur, también ha tenido en otros actores, argentinos en su momento, por ejemplo, Domingo Cavallo, también actores brasileños en su momento, planteándolo allí como sombra, ¿no? como amenaza, lo que en las clases con los estudiantes en estudios internacionales hablamos como la amenaza de la opción de salida. Que lo que hacen es señalizar insatisfacciones, incomodidades, con respecto a cómo funciona el bloque o cómo funcionan las relaciones entre sus miembros. Yo creo que por la centralidad que ha adquirido este tema en el debate público uruguayo, el libro pertinentemente recoge distintas visiones sobre la cuestión, que hace que sea de actualidad y que sea bien pertinente su lectura. Finalmente hay un tercer eje que van a encontrar en el libro que trata, como les decía, sobre las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea, que es la negociación extrazona más relevante, sacando el caso del ALCA, que es cierto que hubo un esfuerzo de coordinación 4+1 desde Mercosur, pero sacando esa instancia continentales, es la negociación extrazona más relevante en la que se ha embarcado el Mercosur desde sus inicios. Y cuando yo repasaba los distintos capítulos, las distintas ponencias que encontramos en la sección, pensaba qué buena línea de base nos da este libro para contrastar con el presente, ¿no? Porque entre que tuvo lugar este seminario y la actualidad, han pasado un montón de cosas en el mundo. Y cosas que generan implicaciones muy concretas para fenómenos como para fenómenos como la negociación entre ambos bloques. Entre medio tuvimos ni más ni menos que la guerra en Ucrania, que ya fue mencionada. Tenemos un mundo en donde los alineamientos geopolíticos parecen ganar cada vez más relevancia en los asuntos económicos internacionales. Hay que ver nomás las discusiones, los debates entre Estados Unidos y China para tener una rápida aproximación a esto que les digo. Una crisis energética global, pero que tiene impactos localizados, regionales muy marcados, que ponen un signo de interrogación, entre otras cuestiones, sobre la viabilidad del modelo de producción, ni más ni menos, de la industria europea, que al menos nos invita a ver cómo se están replanteando alternativas de reconfiguración productiva dada esta crisis. Tenemos, si miramos a Estados Unidos, dos enormes paquetes de estímulos económicos que son de estos meses, la Inflation Reduction Act, la CHIPS Act, que son iniciativas que ponen una enorme presión competitiva no solo en adversarios geopolíticos, como puede ser China, sino también en competidores que comparten el espacio geopolítico, de alineamiento geopolítico que lidera los Estados Unidos, como la propia Unión Europea. Una Unión Europea que a su vez parece retomar de nuevo, esto había quedado, si se quiere, una suerte de paréntesis, primero por la pandemia, después por el inicio de la guerra, sus iniciativas que vinculan medio ambiente y política comercial. Habrán escuchado en estos días sobre una nueva iniciativa de relanzar un mecanismo de ajuste en frontera para las importaciones intensivas en carbono, iniciativas relacionadas que hacen en la discusión con Mercosur sobre la regulación de importaciones de productos que puedan haber estado sujetos a prácticas de deforestación. Y bueno, creo que todos estos fenómenos nos hacen preguntarnos, ¿qué implicaciones concretas tienen
para una negociación que ha tenido tantos años y que todavía sigue allí en agenda y que parecen vislumbrarse nuevas perspectivas de concreción como Mercosur-Unión Europea. Creo que el libro nos ofrece de nuevo una muy pertinente línea de base para contrastar todo lo que ha pasado en un año y cuáles pueden ser los impactos concretos sobre un fenómeno como el que recogen distintas ponencias del libro. Así que bueno, creo que sobran motivos para leerlo, creo que es una excelente lectura de verano, los invito fervientemente a realizarla. Felicitaciones una vez más a los coordinadores y a todos los participantes que contribuyeron con sus ponencias y con sus intervenciones. Muchas gracias por la atención.